Hola, hoy he decidido llamarle a esta videocolumna La Semana Triste de Michoacán. La semana anterior, en la capital de este estado, se vivieron momentos terribles de violencia y de delincuencia. Seguramente estos días serán recordados en la historia como días de miedo, como días de terror, de incertidumbre y algo muy importante. Seguramente serán recordados como días desesperanzadores. Los michoacanos con mayor frecuencia se preguntan en sus reuniones sociales qué está pasando en el estado. ¿Por qué tanta violencia, delincuencia? ¿Por qué tanta corrupción e impunidad? ¿Por qué estamos siendo nota nacional o internacional, pero nota negativa? Hace algunos días también algunas amistades me preguntaban qué sucede en esta entidad, que la violencia está imparable. Con franqueza no supe qué responder. No atiné a decirles si la plaza llamada Michoacán se la están peleando grupos delincuenciales, como ha trascendido en algunos medios de comunicación, como inclusive funcionarios públicos del gobierno estatal lo han declarado. O no supe si decirles que esto es, con franqueza, el producto de una descomposición de toda la sociedad. Hace algunos años, 20, 25 años quizá, los que éramos adolescentes, jóvenes estudiantes universitarios, observábamos a nuestros padres, seguíamos su ejemplo, acatábamos las instrucciones y su educación con la esperanza de tener un futuro prometedor. Estudiamos con la idea de que la educación, la instrucción académica sería un motor que nos permitiría escalar peldaños en las estructuras sociales. Los que eran pobres pero pudieron estudiar, lo hicieron con la esperanza de dejar de ser pobres. Los que eran de clase media estudiaron con la esperanza de obtener mayores recursos de todo tipo, y los que ya eran ricos estudiaron también con la esperanza de saber administrar mejor las empresas o la industria familiar. Eso se pensaba hace 20, 25 años, y eso era un lado de la moneda, porque el otro lado era también la impunidad, la corrupción, la violencia, la delincuencia, solamente que en aquel entonces, en los años 80 y 90, no era tan público y notorio lo que acontecía, lo que sucedía en Michoacán. Aunque también con franqueza creo que los índices de delincuencia y de violencia no eran tan elevados. Yo me pregunto, ¿qué estarán pensando hoy en día los jóvenes que recién inician sus carreras universitarias? En universidades públicas o privadas, da igual. ¿Cuál será su esperanza de vida? ¿Qué futuro estarán añorando? También me pregunto qué estarán pensando los niños y los adolescentes que lograron ingresar a una escuela hace apenas algunas semanas, pero que siguen viviendo con demasiadas carencias. Los niños de las escuelas públicas o las escuelas rurales, que también hay muchos casos. Pero también me pregunto qué estarán pensando los papás, que viven muchas carencias y que no lograron que sus hijos ingresaran a las escuelas públicas o privadas, o por supuesto a las escuelas de palitos, como le llaman inclusive acá en Morelia y en Michoacán, porque también ellos tienen el deseo de que sus hijos estudien. ¿Estos papás qué estarán pensando? Miren, hace algunos días, la semana pasada, también nos enteramos que políticos mexicanos y empresarios están amasando fortunas, y lo han hecho en paraísos fiscales, de forma ilegítima. Buscan espacios en el mundo adecuados para hacerse más ricos. Políticos mexicanos, desde luego, empresarios mexicanos, por supuesto. Pero también nos enteramos de que se dejaron de cobrar miles, centenares de miles de millones de pesos en impuestos a hombres y mujeres ricos, empresas ricas, que con frecuencia se niegan a pagar los impuestos, y el sistema simplemente se hizo de la vista gorda. Los medios de comunicación nos han dejado ver
de gobernadores que están en funciones y que se están enriqueciendo de forma grotesca y seguramente de forma ilegal. Ahí está el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por citar un ejemplo. Pero también aquí en Michoacán sabemos de exgobernadores que acrecentaron su poder político y económico aliándose con grupos delincuenciales. ¿Qué ha pasado con esos exgobernadores? Nada. Sabemos de familiares, de políticos que se han aliado con delincuentes para acrecentar su poder. Y también con esos familiares, aliados de delincuentes, no ha pasado absolutamente nada. Por supuesto, sabemos que en Michoacán hay periodistas que están fortaleciendo sus medios de comunicación, amagando a políticos con ese cuento de o me das plata o inicio una campaña de desprestigio en mi medio de comunicación. Eso también es un delito. Sabemos y ha corrido el rumor de empresarios que prestan su nombre a políticos michoacanos para acrecentar las fortunas. Y también sabemos de empresarios y de empresas en Michoacán que no pagan los impuestos que tendrían que pagar. En fin, me parece que la descomposición social es general. ¿Qué está pasando en Michoacán con tanta violencia y delincuencia? Esa es una pregunta que tendríamos que responder. Pero mire, si usted alguna vez se ha preguntado o se ha dicho aquí en la mente, si se ha dicho que usted también quiere ser rico o tener mayores recursos o poder político y económico en el menor tiempo posible, con el mayor riesgo posible y sin que lo pesquen, entonces, ¿sabe qué? No se preocupe de lo que pasa en el estado de Michoacán. Mejor reconozcamos que en todo caso, esto es una descomposición social, que hay una especie de epidemia en el que los michoacanos y los mexicanos desean enriquecerse o tener poder lo más pronto posible, con el menor costo y sin ser pescados. Si usted se lo ha dicho, no se queje. Mejor reconozca que la sociedad está descompuesta. Y otro favor, tenga paciencia. Los especialistas hablan de que por lo menos se necesitarán 100 años para que en México deje de existir la cultura de la corrupción. 100 años. Seguramente ni a usted ni a mí nos tocará ver un México más limpio. Soy Cristian Gutiérrez y esto es Esfera Comunicación Estratégica. Nos estamos viendo, nos escuchamos. Adiós.